Hola, estamos en el apartado 6.2 dedicado al campo gravitatorio y vamos a ver aquí el ejemplo 1. El ejemplo 1 dice así. Tenemos tres masas, M1 de 5 kilogramos, M2 de 10 kilogramos y M3 de 15 kilogramos, situadas en los puntos 0,3, 0,0 y 3,0 respectivamente. ¿Vale? Lo tenéis ahí dibujado en la figura. La masa 1 de 5 kilogramos está en el punto 3 del eje Y. La masa 2 de 10 kilogramos está en el origen de coordenadas, en el punto 0,0, y la masa 3, que es la mayor masa, está en el punto 3 del eje X, el punto 3,0, ¿vale? Nos pide el ejercicio que calculemos el campo gravitatorio en el punto 3,3, es decir, en el otro extremo del cuadrado que se nos quedaría en la figura, ¿vale? Bien, nos dice también que todas las medidas están expresadas en metros. Bien, lo primero que vamos a hacer es dibujar en el punto en el que nos piden que calculemos el campo gravitatorio que va a generar la masa 1, la masa 2 y la masa 3, ¿vale? Vamos a dibujar esos tres vectores, el campo G1, el campo G2 y el campo G3. El campo G1 es un vector que nace en el punto donde estamos calculando el campo y apunta hacia la masa 1. El campo G2 es un vector que nace en el punto donde estamos calculando el campo y apunta a la masa 2. Y el campo G3 es un vector que nace en el punto donde estamos calculando el campo y apunta hacia la masa 3, ¿vale? Es muy importante que nos hagamos siempre este dibujo, lo pida o no lo pida el problema, porque nos va a ser muy útil. Nuestro objetivo ahora es calcular G1, G2 y G3 y luego aplicar el principio de superposición. El principio de superposición lo que dice es que el campo total en el punto será la suma de los campos que genera cada una de las masas. Es decir, vamos a calcular G1, G2 y G3 y luego solo tendremos que sumarlas. Pues vamos a ello. Vamos a empezar calculando G1. Antes de calcular el vector G1, vamos a calcular el módulo del vector G1. Ya sabéis que hay un par de formas de hacer esto, incluso hay alguna más. Yo he visto dos de ellas, pero en realidad siempre estamos haciendo lo mismo, ¿vale? Yo creo que lo más práctico en estos casos siempre es calcular el módulo del campo y una vez que tengamos el módulo, a partir del dibujo calculamos el vector. Vamos a calcular el módulo del vector G1, que será G, la constante de gravitación, por la masa 1, por R1, que será la distancia que separa M1 del punto donde estamos calculando el campo. Esa distancia al cuadrado, por supuesto. Bien, la masa es 5 kilogramos, M1 es 5 kilogramos, y la distancia entre la masa 1 y el punto donde calculamos el campo es 3 unidades, el lado del cuadrado, vamos. Operamos y eso nos da 3,71 por 10 elevado a menos 11 metros partido segundo cuadrado. Bueno, pues ahí tenemos el módulo de G1. Calcular el vector G1 es muy fácil, solo tengo que mirar la figura. El vector G1 está en el eje X y apunta en sentido negativo, apunta hacia la izquierda, por lo tanto será menos I. G1, el vector G1 será menos 3,71 por 10 elevado a menos 11 y metros partido segundo cuadrado. ¿Veis qué fácil es? Calculamos el módulo y luego a partir del dibujo establecemos el vector. Vale. Vamos a por G2. G2 va a ser un poquito más difícil porque no está contenido ni en el eje X ni en el eje Y. Está ahí en una zona intermedia. Entonces tendremos que calcular el módulo y luego descomponerlo. Pero bueno, tampoco es una operación muy complicada. Estamos ya preparados para ello. Empezamos calculando el módulo de G2. ¿Vale? G por M2 partido por R2 al cuadrado. La distancia R2 es la distancia que hay desde la masa 2 hasta el punto donde estamos calculando el campo. ¿Vale? Pero esa distancia no la sabemos. No es el lado del cuadrado. Es la diagonal. Por lo tanto, tendremos que calcularla previamente. Bueno, tampoco vamos a resolver una ecuación diferencial en derivadas parciales. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. El valor de los catetos, que son los lados del cuadrado, lo sabemos, 3 y 3. Por lo tanto, R2, esa distancia, será la raíz de 18. Pues con ese valor lo introducimos en la expresión de G2 y podemos calcular perfectamente el módulo de G2. Eso nos da 3,71 por 10 elevado a menos 11 metros partido segundo cuadrado. ¿Vale? Ese es el módulo de G2. Vamos a calcular el vector. Aquí la cosa es un poco más complicada. Dividimos G2 en G2X y G2Y. G2X será ese vector, ese módulo que hemos obtenido, G2, por el coseno de 45, y G2Y será ese módulo
de G2 que hemos obtenido por el seno de 45, ¿vale? Una descomposición trivial que hemos hecho muchas veces, como cuando tenemos el peso en un plano inclinado y lo descomponemos en P sub X y P sub Y, ¿vale? Fijaos que la componente X apunta hacia la izquierda, por lo tanto será menos 3,71 por 10 elevado a menos 11 por coseno de 45 y la componente J de G2 apunta hacia abajo, por lo tanto será menos 3,71 por 10 elevado a menos 11 seno de 45 J. Todo eso en metros partido segundo. Operamos eso que tenemos ahí y al final G2 se me queda, el vector G2 se nos queda menos 2,62 por 10 elevado a menos 11 y menos 2,62 por 10 elevado a menos 11 J. ¿Vale? Metros partido segundo cuadrado. Ya tenemos también G2. Vamos ahora a calcular la intensidad del campo gravitatorio G3. Calculamos el módulo, G por M3 por R3 al cuadrado, R3 vuelve a ser el lado del cuadrado. Operamos y obtenemos 1,11 por 10 elevado a menos 10 metros partido segundo cuadrado. A partir del módulo de G3 vamos a construir ahora el vector G3. Ahí lo tenéis. El vector G3 está en el eje Y y apunta hacia abajo, por lo tanto será menos J. G3 será menos 1,11 por 10 elevado a menos 10 J, metros partido segundo cuadrado. Pues nada, tenemos G1, G2, G3 y el principio de superposición nos dice que lo único que tenemos que hacer es sumarlo. Pues eso hacemos. Ahí tenéis esos vectores, los sumamos la componente Y con la componente Y, la componente J con la componente J y obtenemos que la intensidad del campo gravitatorio total en el punto 3,3 que generan esas tres masas es de menos 6,33 por 10 elevado a menos 11 y menos 1,37 por 10 elevado a menos 10 J metros partido segundo cuadrado. Pues nada, eso es todo. Un saludo y hasta pronto.